Está transmitiendo. Por querer señalizar, se fue, pero bueno, ya. Podemos comenzar en este momento. Así que, muy buena noche para todos. Que el Señor les bendiga. Dice que el micrófono. ¿Usamos micrófono? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? ¿Sonido? ¿No? Bueno, ok. El sonido envolvente. Bien. Entonces, les invito para que abramos nuestros himnarios. Vamos a cantar el himno o el coro. 4, 8, 9. Sí, abre mis ojos. Sí, señor. 2 veces, 489. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, por este día y por este momento que has permitido que lleguemos a tu santo templo para honrarte y glorificarte. Darte gracias por esa gran obra del Señor Jesús, por causa, Señor, de nuestro pecado, para darnos esa salvación. Y hoy estamos aquí para darte gracias e igualmente para también pedirte, hacerte conocer de nuestros propios labios las necesidades de las cuales queremos o tenemos, pero sabiendo que tú haces todas estas cosas por tu santa voluntad. Así pues, dejamos este momento, esta reunión en tus manos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 448, la iglesia sin mancha. 448. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Puedes escuchar los cantos que conmueven todo ser. Es el grupo de los santos
que al Cordero quiere ver. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. No te asusten las tristezas, nunca serás ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. El pendón de tu alabanza debes hoy llenar volar. En tu rey puesto esperanza y el victoria te dará. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Muy buena letra, ¿verdad? Para nosotros, que nos ayuda. Sin mancha, para el Señor que nos redimió. 383, himno 383, si fui motivo de dolor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Ya quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelaba tener la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de
tentación sutil. Guarda siempre mi alma en tu rebaño, que no te ruego, mi Señor y Dios. Siempre estaremos diciendo al Señor que escuche nuestra humilde confesión, ¿verdad? Es una de las cosas importantes. No estamos exentos de pecar, pero debemos reconocer nuestra falta si el Señor nos perdona. Vamos a cantar otro coro, 419, un vaso nuevo, 419, 2 veces. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y así es una propuesta o un compromiso que hacemos nosotros, ¿verdad? Yo quiero ser esa persona nueva. Ojalá que así sea, que realmente nos propongamos cada día ser mejores. Ahora somos mejores, ¿verdad? Pero cada día seremos mucho más. No más mejores, mucho mejor. Bueno, vamos a cantar otro himno más. El 400. Quiero cantar una linda canción, pero creo que hay que ponerle como 2 tortuguitas, ¿no? Un poquito más lento. 400. Quiero cantar una linda canción. Sí. Yes. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Sobre mí encontré esa paz que busqué. Sobre mí encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en él, si confiares también, su amor te dará y con él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevará a la humanidad. Entonces, cuando cantamos así nos emocionamos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un amigo que se llama Jesús.
Bien. Bueno, dejamos aquí entonces la parte de alabanza. Vamos a tener una lectura de unos mensajes y vamos a ponerlo acá. Vamos a leer bastantes versículos y es el mensaje que trae el Señor para todos nosotros y para todos. Cuando hablo de todos, no solamente los que hemos hecho decisión de fe, o sea, nosotros los cristianos. Es una invitación para todo el mundo, porque sucede que muchos que se dicen ser cristianos realmente no son como tal, porque solamente han escuchado, solamente se dejan llevar porque alguien les dice cosas y van sin el verdadero conocimiento, y ahí están los errores, los problemas, las dificultades, cuando no hay verdadero conocimiento de la palabra. Miremos el libro de Colosenses, capítulo 1, 9. Colosenses 1, 9. Siempre el apóstol Pablo estuvo muy activo y estuvo orando por todos los hermanos que iba dejando en todas las ciudades, todas las iglesias que iba estableciendo. Y en muchas de ellas, como en el caso de hoy, habla también de Timoteo, que fue un gran líder. Entonces, Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y qué interesantes estas palabras que el Señor, aunque las escribe Pablo, el Señor le inspiró para que realmente pusiera esto en el conocimiento de todos nosotros. Y aquí dice, desde el día que lo oímos. Pablo siempre estaba escuchando mensajes y las razones de todas las iglesias donde él había estado y todos los hermanos que había dejado. Y se comunicaban, ¿verdad? A pesar de la diferencia de distancias. Y no tenían la comunicación que tenemos hoy en día, ¿verdad? Era o el mensajero o un escrito que se demoraba mucho tiempo en llegar. No como ahora que tenemos tanta tecnología. Y aún así dice, no cesamos de orar por vosotros. Aún si no supieran o mientras llegaba alguna razón de alguna población, de alguna iglesia, estos siempre estaban orando por los hermanos. Y pedían por ellos para que fueran, dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Siempre es, aunque oraba por el conocimiento de ellos, también lo insinuaba o lo insinúa para nosotros, que en nosotros haya conocimiento. Y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Podemos ser sabios, podemos ser inteligentes para las cosas del diario vivir, para las cosas terrenales en las cuales habremos estudiado en la universidad, en nuestros quehaceres. Pero aquí hace la claridad, dice inteligencia espiritual. Es ya como un peldaño mucho más arriba, que el Señor nos invita a que seamos llenos de ese conocimiento, a que tengamos la verdadera sabiduría de lo alto, la inteligencia de lo alto de nuestro Dios. Y eso lo logramos a través de su palabra. Y lógicamente, congregándonos, como dice en su palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque siempre vamos a encontrar algo nuevo. Siempre el hermano que trae el mensaje, o siempre alguien trae una pregunta, siempre va a haber inquietudes y entre todos podemos resolver, ayudarnos a crecer. Qué importante es el conocimiento de la palabra cuando nosotros mismos la escudriñamos. No simplemente porque nos contaron y ya listo, bueno, sí. Y creemos historias y resulta que esas historias están tergiversadas
o ya alguien ha manipulado y no es realmente lo que dice la palabra. Porque libros cristianos hay muchos, hay miles de libros, supuestamente libros guías, y podemos leer cualquier libro, pero esos libros ya son realmente extractos que son de la palabra, de la verdadera Biblia, y pueden tener muchas diferencias. Hoy en día la palabra de Dios también la han traducido en otros, ¿verdad? Por ejemplo, que Nueva Versión Internacional, algo así, y hay muchos más, que con una sola palabra ya pueden tergiversar la idea realmente. Entonces, el Señor nos invita a que leamos y que tengamos sabiduría para comprender el mensaje con nuestra inteligencia que nos dio. Y al final del versículo 10 dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la verdadera invitación para todos, conocimiento de Dios. Porque podemos tener, como dije hace un rato, mucho conocimiento en lo que hemos estudiado, en nuestro diario vivir, experiencia, ¿verdad? Cada uno sabe, el que arregla una máquina, el que sabe reparar un mueble, sabe carpintería, perfecto. Somos especialistas en algo. Pero debemos todos buscar especializarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, para no ser engañados, para tener certeza de las cosas tal cual como el Señor nos dice y cumplir sus mandamientos. Vamos ahora a Filipenses 1:9 también. Y vemos acá en Filipenses 1:9 también el principio, cuando comienza Pablo esta carta, saluda y ahí está incluido siempre Timoteo. Pero vamos a leer el 1:9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí vemos ya otro tinte interesante de ese conocimiento que nos invita el Señor a través de Pablo y que se lo escribió en su momento a los filipenses, ¿verdad? Dice que pide en oración que el amor abunde. Y ya hemos hablado muchas cosas sobre el amor, ¿verdad? Que el amor es sufrido, que tiene paciencia, que el amor, tantos que tiene sobre el amor, dice, pero que haya abundancia más y más. ¿Pero cómo? En ciencia y en todo conocimiento. Entonces vuelve a repetir de otra manera lo mismo que vimos en Colosenses, que haya sabiduría, inteligencia espiritual. Y el versículo 10 dice, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Entonces, cada día que estamos en nuestra vida aprendiendo y conociendo del Señor, aflora en nosotros esa honestidad, la sinceridad, el decir siempre la verdad, el ser transparentes, porque ya esto nos ha ayudado a crecer en el Señor. Y no estamos escondiéndonos detrás de la mentira, detrás de aquello que porque no me conviene, no. Vamos a ser transparentes en todo momento. Entonces, esa es la invitación, como dice el Señor, que seamos sinceros e irreprensibles. O sea que aquello que vemos como que está torcido, como que anda mal, seamos realmente quienes estemos allí para corregir, para ayudar a quienes están desviándose o haciendo las cosas como no son. Dando un consejo en amor, como dice allí, en amor. Ayudar y dar la mano a aquel que por alguna situación está saliéndose del camino, del verdadero camino de Dios. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace para que tengamos sabiduría en todo momento, para ayudar a los demás. Y en el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia. Eso está en cada uno de nosotros. Lo que tenemos para dar de acuerdo a nuestro conocimiento. No por lo que tengamos, porque verdad, unos tienen más dinero que otros, tenemos más que otros. Otros
tienen mucho más especialidades que otros. O sea, hay muchas formas de ver diferencias, pero ante el Señor esa diferencia no hace mella. Aquí es, con respecto a la palabra del Señor, dice, llenos de frutos de justicia. Que así como lo dije, que seamos honestos, que también en nosotros haya ese equilibrio para ayudar a los demás, con justicia, y dice que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces, todo está en función del Señor Jesús. Él siempre es quien nos va a hablar a través del Espíritu Santo, nos va a guiar, nos va a ayudar. Y de nuestra voluntad ponemos el hacer las cosas lo mejor que debe ser. No buscando el beneficio propio, ¿verdad? O no buscando que porque yo estoy ayudando a este hermano o a esta persona para que me vean. Así no son las cosas. Debe ser todo transparente y porque tenemos el verdadero conocimiento de la palabra, como debe ser, sin egoísmos y sin llegar a querer ser más que los demás. En el libro de los Hechos, capítulo 17, (17:11). Hechos capítulo 17, versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, vemos que aquí hablan que los apóstoles vienen de Tesalónica, donde los trataron mal y hubo situaciones y problemas, leyendo los versículos anteriores. Pero aquí lo interesante es, por eso dice que llegaron a un sitio diferente. En el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque llegaron a un sitio que se llamaba Berea. Entonces salieron de un problema, de una situación donde quizás no gustaron de ellos, pero no tanto de ellos, eran de la palabra de Dios. Se desplazaron a Berea y entonces pero dice ahí que en Berea eran más nobles que en Tesalónica, pues que allí sí recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Ahí está la diferencia, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces los aceptaron, pero no fue, venga y lo que ustedes digan. Los aceptaron y escudriñaron las Escrituras, leyeron. Esa es la invitación para nosotros, que cada día se nos habla de la palabra, de tantas cosas, pero no, muchas veces no buscamos, no vamos a mirar qué de cierto es aquello que me están diciendo, o qué realmente es lo que me quiere decir el Señor a través de su palabra. Y entonces aquí dice que escudriñaban cada día. Así como ¿qué hacemos tan pronto? Nos levantamos por la mañana. ¿Cuál es el alimento? El desayuno, ¿verdad? A mediodía ya hace hambrecita, el almuerzo, y a la tarde la cena. Y por ahí los viejitos que ya a la en punto, ¿verdad? 7 en punto, 2 en punto y 6 en punto tienen que ser las 3 comidas. No fallamos. Entonces, así debe ser, como dice acá, el alimento espiritual. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras. Cada día. Para ver si estas cosas eran así. 2 cosas. No fallaban cada día, pero cerciorándose de que lo que le estaban hablando los apóstoles era cierto. No tragaban entero. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Hoy vemos muchos templos llenos y allí les hablan cosas que les hacen una doctrina diferente y los desvían realmente del objetivo que es la salvación por medio del Señor Jesucristo. Para de contar, ¿verdad? Y debemos estar firmes en el Señor. Y no más, pero se hablan tantas cosas que a la final salen es como vacíos, como que entre sí contentos y no contentos, porque
hoy me tocó dejar toda mi platica, o voy con el compromiso de que voy a vender mi carro, mi casa para traer la plata, o supuestamente vine enfermo y dijeron que había sanidad y me voy más enfermo, y tantas cosas, cómo buscan engañar a la gente, y la gente, las personas, por no leer realmente se dejan llevar. Entonces, tenemos que ser como aquí, esta región de Berea, que aceptaron los apóstoles, bienvenidos son, pero escudriñaban las escrituras cada día. ¿Para qué? De pronto no tanto para aprender, pero bueno, esta gente está diciendo cosas, vamos a ver, para ver si las cosas eran así como realmente se lo estaban diciendo. Y hay muchas cosas que no entendemos, a la verdad, por eso es que nos congregamos para venir a solucionar aquellas inquietudes que tenemos. Siempre va a haber alguien que ha estudiado la palabra, o en grupo, nos reunimos y bueno, ¿qué realmente es este mensaje? Hay una pregunta, vamos a resolver esa pregunta a través de la palabra, ¿qué dice realmente el Señor? O es como me lo dijeron por allá y ya pare de contar, no traguemos entero. Y ahí dice en el versículo 12 que creyeron muchos de ellos, porque hubo esa honestidad, hubo esa transparencia, conocimiento, y habla de mujeres griegas. Yo me imagino, dice que de distinción, mujeres adineradas, empoderadas, pero también termina diciendo algo importante, no pocos hombres. O sea que quizá fue mucho mayor el número de varones, de mujeres que en aquel momento se convirtieron al Señor. Y en Hechos 18:24, un poquito más adelante, un ejemplo también allí de alguien interesante. Hechos 18:24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí entonces vemos un personaje que estaba bien interesante en el Señor, bien como entregado al Señor, y venía de lejos, dice que venía de por allá de Apolos. Es un judío que en su momento, aquellas generaciones fueron dispersas, y fue a dar allá a Alejandría. Alejandría queda al norte de África, ¿no? De Egipto. Venía de lejos. Pero resulta que allí él venía con la formación de las leyes de Moisés. Estaba bien comprometido con todo el Antiguo Testamento. También allí en Alejandría había mucha cultura griega. Se caracterizó porque tenía unas bibliotecas, no estoy seguro si era unas o una sola biblioteca de gran tamaño, de mucho escrito para mucho conocimiento. Y él venía de allá, tenía un conocimiento en el Señor, pero llegaba un momento en que no era todo, como a medias, ¿verdad? Porque dice que había sido instruido en el camino del Señor, fervoroso, pero solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces le faltaba como lo más importante, la gran obra del Señor Jesús. Le faltaba dar esa puntada, o sea, ¿cuántas personas hay con ese ánimo, ese deseo, pero no tienen el conocimiento? Porque hay que leer, hay que instruirse en la palabra. Entonces, muchos tenemos ese buen ánimo, pero si no nos instruimos cuando vamos a hablarle a alguien, no tenemos cómo decirle las cosas, quizá le decimos algo equivocado, podemos fallar en eso. Entonces, por eso es que es importante escudriñar cada día las Escrituras, tener el conocimiento de Dios para poder ayudar y contarle a los demás. Así como tenía este señor el ánimo, pero infortunadamente venía, como podríamos decir hoy, venía mocho, ¿verdad? Pero ¿qué pasó?
que allí encontró dos mujeres que tenían el conocimiento. Ahí dice, Priscila y Aquila. Hicieron bien, lo llamaron aparte. Dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, hubo alguien que tenía el conocimiento, la puntada final. Y eso debe pasarnos hoy en día. Cuando alguien está con conocimiento, pero un poco así incompleto, entonces siempre va a haber alguien que tiene el conocimiento más completo. Y debemos acudir. No debemos inventar, no debemos imaginar. Y si en un momento dado me hacen una pregunta, en un momento dado estoy llevando el mensaje, que hay una situación compleja que de pronto en el momento no tengo la respuesta, ¿qué es lo mejor? Esto no lo sé. Esta parte no la he leído. Deme un día, deme 2 días y voy y consulto y indago más las escrituras para dar una respuesta como debe ser. Pero no debemos por querer ser el más o que yo conozco, que yo sé, decir mentiras o inventar y tratar de que la otra persona quede satisfecha porque sí. Debemos ser transparentes. Y si no sé la respuesta, simplemente deme tiempo que esa respuesta no la tengo. No lo podemos conocer todo. No podemos saberlo todo. Y así es. Aunque el Espíritu Santo nos redarguye, nos ayuda, pero si no hemos leído la palabra como debe ser, hay muchas cosas, ¿verdad? Vi en estos días por internet un algo ahí que un muchacho se encuentra con un abogado y precisamente el abogado dice que él es el que conoce las leyes, que es el mejor abogado, que nadie le gana, que bueno, el súper abogado. Y el muchacho le dice, bueno, usted que conoce las leyes, dice, mi padre acaba de ser condenado a casa por cárcel. Dice, bueno, ya, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Dice, lo que pasa es que precisamente mi padre está vendiendo la casa, entonces va a quedar libre. Y el abogado se quedó como que, no toda se la sabía, ¿verdad? da como risa que si vende la casa, entonces queda libre. Ojalá no haya otra situación, porque entonces ahora todo el que tiene casa por cárcel va a comenzar a vender la casa, a quedar libre. Pero sí, siempre hay situaciones en las que no hay una respuesta ya, y hay en el aire muchas cosas, y nosotros tenemos todas las respuestas en la palabra. Las que no las tenemos es porque el Señor tampoco dice que conocemos en parte. El Señor no nos dio todo el conocimiento, porque si lo poquito que nos dio no lo entendemos y no lo aprendemos, mucho menos va a ser todo el conocimiento que tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ayuda para que, y nos invita a que leamos y realmente nos empapemos y preguntemos, así sea en grupo, para solucionar todas aquellas dudas que haya, porque siempre va a haber dudas, va a haber inquietudes. Miramos Hebreos 5:11, donde entonces Lucas aquí nos ayuda a definir muchas cosas, ¿verdad? Perdón, Hebreos, no dije Lucas, es Pablo. El Lucas creo fue los Hechos. Sí, ya estamos en Hebreos. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Ojo a la lectura, porque comienza como con una inquietud, ¿verdad? Algo acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea que hay algo interesante ahí. Y dice, y difícil de explicar. Y eso es lo que a veces no entendemos. Tenemos mucho para decir, pero hay gente que no entiende la explicación. Y va a ser complicado. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y eso es lo que está pasando en muchas personas, en muchas iglesias, que por más que se les hable, no entienden o no quieren entender, ¿verdad? A veces el que habla no se hace entender
o el que escucha realmente no entiende. Entonces se presentan esas situaciones. Entonces hay que ser claros en la palabra, ser sencillos, y aquí dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para hoy. Pero ahí sigue un atenuante importante. En el versículo 12, Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces viene como que la explicación, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible que ya tanto tiempo escuchando? Entonces es que no ha escudriñado las Escrituras. Es que no se ha puesto realmente a leer o a interesarse, a estudiar como debe ser. Y hace la comparación con los niños, con un bebé, porque dice a los primeros rudimentos, hacer tales que tenéis necesidad de leche, así como el bebé recién que nace solamente se alimenta de la leche materna. No tiene dientes, no tiene conocimiento, no habla, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos ver en el ejemplo de un bebé. Y entonces viene son tantos años ya, 30, 40 años, y todavía entonces está con la leche materna. Esto lo se refiere a la forma, a la vida espiritual de una persona. Que tantos años asistiendo a la iglesia, tantos años escuchando, y al final todavía no entienden, todavía no buscan cumplir los mandamientos, no buscan ser correctos, no buscan ser honestos con el Señor. Entonces es los que yo digo, no son cristianos, sino son cristinos. Porque teniendo conocimiento de la palabra y sabiendo todas las cosas, no hacen caso, hacen lo que quieren. Entonces definitivamente ahí está la cosa como que, por eso dice, entonces no han entendido, están como los niños, todavía hay que darle la leche como el recién nacido, porque no se les puede dar alimento sólido. Ojalá que este no sea nuestro sentir o nuestra forma de ser, pero si estamos en ese plan, si vemos que realmente no hay equivocación en este mensaje, entonces busquemos la manera verdaderamente de aprender, de estudiar y de cumplir la palabra de Dios cada día, que crezcamos realmente. Y así entonces se cumple como dijo el predicador en Eclesiastés 12:9. Salomón, que nos dejó un gran libro también de muchas cosas. Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, aquí está hablando de una persona que sí se ilustró, que sí entendió, que sí aprendió la palabra del Señor. Podríamos decir al dedillo, ¿no? Bastante conocimiento, que es lo interesante. Y él habla de eso. Y cuanto más sabio fue el predicador, enseñó sabiduría. Entonces, lo que tenemos, de eso damos, de eso ayudamos, de eso compartimos. Pero qué interesante cuando dice, hizo escuchar, que las personas realmente entendieran aquello que se les estaba diciendo. Pero también dice, hizo escudriñar, invitó a que realmente no se quedaran con aquello que escucharon, sino que fueran a escudriñar, a leer, a aprender, a estudiar la palabra. Entonces, interesante y hay muchos más versículos de invitación donde el Señor nos dice que debemos escudriñar, debemos leer, debemos aprender, y cuando no entendemos, siempre va a haber alguien o un grupo donde vamos a encontrar las respuestas a las preguntas con respecto a la palabra de Dios. Bueno, dejamos aquí porque hay muchos más versículos y tengo más temas, pero ya el tiempo se acabó. Entonces, por hoy dejamos acá, que el Señor nos ayude a crecer, a leer. Y diariamente por el grupo estoy enviando el mensaje de la lectura, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una palabra de oración para terminar.
Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias principalmente por esa gran obra del Señor Jesús. Hoy una vez más, pues gracias te damos porque nos invitas a que leamos y aprendamos, Señor, a que escudriñemos realmente las Escrituras. Gracias por esa invitación y seguro estamos, Señor, que cada día lo vamos a hacer, vamos a aprender y vamos a cumplir con tus mandamientos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.